La laringe es una estructura músculo-ligamentosa hueca y tiene un armazón cartilaginoso que corona el tracto respiratorio inferior. La cavidad de esta estructura se continúa inferiormente con la tráquea y superiormente se abre la faringe, inmediatamente posterior y un poquito inferior a la lengua y al istmo de las fauces, que es la abertura posterior de la cavidad oral. Entonces conocemos a la laringe como un esfínter o una válvula que cierra el tracto respiratorio inferior y también como un instrumento que produce sonido. La laringe se suspende desde el hueso yoides por encima y se une a la tráquea por debajo mediante diversas membranas y ligamentos. Es bastante móvil en el cuello y puede moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás por acción de músculos extrínsecos que se unen al hueso yoides o a la laringe. La inervación motora y sensitiva de la laringe se encarga el nervio vago, que es el décimo par craneal. La laringe se compone de 3 cartílagos impares grandes, que es la epiglotis, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. 3 pares de cartílagos un poquito más pequeños, más pequeños, que es el cartílago aritenoides, los corniculados y los cuneiformes, y por membranas fibroelásticas y muchos músculos intrínsecos. Vamos a hablar del primer cartílago laríngeo, que es el cartílago cricoides. Como podemos ver, es el más inferior y rodea totalmente las vías aéreas. Tiene una forma de anillo de sello y tiene una lámina de cartílago cricoides, que es más posterior, y un arco de cartílago cricoides, que es más anterior, rodea las vías aéreas anteriormente. La superficie posterior del cartílago cricoides se caracteriza por 2 depresiones ovaladas y una rugosidad vertical que lo separa. El esófago se une a la rugosidad y las depresiones sirven para la unión de los músculos cricoaritenoideos posteriores. El cartílago cricoides tiene 2 carillas articulares a cada lado para la articulación con otros cartílagos laríngeos. Por ejemplo, tiene una carilla que se encuentra sobre la superficie superolateral y se articula con la base del cartílago aritenoides. Y tiene otra carilla que está sobre la superficie lateral de la lámina cerca de su base y sirve para la articulación con el asta inferior del cartílago tiroides, que es del que vamos a hablar después. El cartílago tiroides es el más grande de estos cartílagos. Se forma por una lámina derecha y por una lámina izquierda, que como podemos ver, estas láminas se encuentran muy separadas posteriormente, pero se unen anteriormente. El punto más superior de la unión de estas 2 grandes láminas se proyecta hacia adelante como la prominencia laríngea, que es la famosa nuez. El ángulo entre las 2 láminas es más agudo en los hombres, este es de 120 grados, a diferencia de las mujeres. Perdón, en los hombres es 90 grados y en las mujeres es de 120 grados, por lo que la prominencia laríngea es más pronunciada en los hombres que en las mujeres. Justo superior a esta prominencia encontramos la escotadura tiroidea superior. Y también tenemos la escotadura tiroidea inferior, que es un poquito menos prominente, debido a que la escotadura tiroidea superior y la prominencia laríngea son estructuras palpables en el cuello. El borde posterior de cada lámina del cartílago tiroides se alarga para formar 2 astas, una superior y una inferior. La superficie medial del asta inferior tiene una carilla articular para la articulación con el cartílago cricoides, mientras que el asta superior se conecta con los ligamentos tiroideos laterales. La superficie lateral de cada lámina tiroidea está marcada por una rugosidad a la que se le llama línea oblicua. Se curva anteriormente desde el borde del asta superior a un punto intermedio en el borde inferior de la lámina. Los extremos finales de la línea oblicua se extienden y forman 2 tubérculos, que es el tubérculo tiroideo inferior y el tubérculo tiroideo superior. La línea oblicua es un punto de inserción para diversos músculos extrínsecos de la laringe, que viene siendo el tiroideo, esternotiroideo y el constrictor inferior. Vamos a hablar de la epiglotis, que es un cartílago que tiene una forma de hoja. Se une por el peciolo a la cara posterior del cartílago tiroides y se proyecta posterior superiormente desde su unión con el cartílago tiroides. Se une a través del ligamento tiroepiglótico en la línea media, aproximadamente en el punto medio entre la prominencia laríngea y la escotadura tiroidea inferior. El margen superior de la epiglotis está detrás de la parte faríngea de la lengua. La mitad inferior de la superficie posterior de la epiglotis se levanta ligeramente para formar el tubérculo epiglótico. Ahora continúo con los cartílagos aritenoides, que son cartílagos en forma piramidal que tienen 3 superficies, un vértice y una base.
La superficie medial de cada cartílago se enfrentan entre sí, una a la otra. La superficie anterolateral tiene dos depresiones, se separan por una rugosidad y sirve para la inserción del ligamento vestibular y los músculos vocales. El vértice del cartílago se articula con un cartílago corniculado y la base del cartílago aritenoides es cóncava. Se articula con la carilla articular sobre la superficie superlateral de la lámina del cartílago cricoides. Ahora, mencionando los cartílagos corniculados, son dos pequeños cartílagos cónicos y su base se articula con los vértices de los cartílagos aritenoides, mientras que los cartílagos cuneiformes tienen forma de palo de golf. Son anteriores a los cartílagos corniculados y están suspendidos en la parte de la membrana fibroelástica de la laringe. Une los cartílagos aritenoides con los bordes laterales de la epiglotis. Ahora vamos a mencionar los ligamentos extrínsecos. Tenemos la membrana tiroidea, ligamento epiglotico y el ligamento cricotraqueal. La membrana tiroidea es un ligamento fibroelástico, es duro. Se extiende entre el borde superior del cartílago tiroides, inferiormente y superiormente del hueso yoides. Se une al borde superior de la lámina tiroidea y a los bordes anteriores de las astas superiores, y asciende de manera medial hasta las astas mayores y posterior al cuerpo del hueso yoides y se une a los bordes superiores de las estructuras. Hay una abertura a cada lado de la parte lateral y sirve para las arterias laringeas superiores, los vasos linfáticos y los nervios. Los bordes posteriores de la membrana tiroidea se engrosan y forman los ligamentos tiroideos laterales y también el ligamento tiroideo medio. Y en ocasiones se puede encontrar un cartílago pequeño, que se llama cartílago tritíseo. Ahora el ligamento ioepiglótico se extiende desde la línea media de la epiglotis y anterior superiormente al cuerpo del hueso yoides, mientras que el ligamento cricotraqueal va desde el borde inferior del cartílago cricoides al borde superior del primer cartílago traqueal. Vamos a hablar de los ligamentos intrínsecos. Ok. La membrana fibroelástica de la laringe une los cartílagos laringeos y completa esa estructura de la cavidad laringea. Se forma por dos partes, superiormente por la membrana cuadrangular e inferiormente por el ligamento cricotiroideo. Vamos a hablar primero del ligamento cricotiroideo, que pues mencioné que es inferiormente, y se une al arco del cartílago cricoides y se extiende de manera superior para terminar en el borde superior del espacio encerrado por el cartílago tiroides. En cada lado, el margen libre superior se une de manera posterior a las apófisis focales de los cartílagos aritenoides y anteriormente al cartílago tiroides. El borde libre entre estos dos puntos de unión se engrosa y forma el ligamento vocal, que está debajo del pliegue vocal de la laringe. Y el ligamento cricotiroideo también se engrosa de manera anterior para formar el ligamento cricotiroideo medio, que ocupa la distancia entre el cartílago cricoides y la escotadora tiroidea inferior. Ahora mencionando la membrana cuadrangular, que es superior, discurre de cada lado entre el borde lateral de la epiglotis y la superficie anterolateral del cartílago aritenoides en el mismo lado. También se une el cartílago corniculado y cada membrana tiene un borde libre superior, la membrana cuadrangular. Entre el extremo superior de la epiglotis, el cartílago corniculado y un borde libre inferior. El borde libre inferior se va a engrosar y forma el ligamento vestibular y este ligamento se une posteriormente a la depresión superior de la superficie anterolateral del cartílago aritenoides. Ahora voy a mencionar las articulaciones laringeas. Las articulaciones entre las astas inferiores del cartílago tiroides y del cartílago cricoides y entre el cartílago cricoides y los cartílagos aritenoides son sinoviales. Cada una se rodea por una cápsula y está reforzada por ligamentos. Las articulaciones cricotiroideas van a permitir que el cartílago tiroides se mueva hacia adelante y se incline hacia abajo sobre el cartílago cricoides. Y las articulaciones cricoaritenoideas van a permitir movimientos de abducción o aducción de los ligamentos vocales y se encuentran entre las carillas articulares de las superficies superolaterales del cartílago cricoides y las bases de los cartílagos aritenoides. Vamos a entrar a la cavidad de la laringe, la cual tiene forma tubular y está tapizada por mucosa. Su borde anterior está formado por la mucosa que cubre el borde superior de la epiglotis
y los bordes laterales están formados por pliegues de mucosa que se llaman pliegues ariepiglóticos y encierran los bordes superiores de las membranas cuadrangulares y los tejidos blancos adyacentes. Su borde posterior en la línea media se forma por un pliegue que forma una depresión llamada escotadora interaritenoidea, que se encuentra entre las dos tuberosidades corniculadas. Ahora, la laringe se divide en tres regiones principales, que es el vestíbulo, es el primero, que es la cámara superior, se encuentra entre la abertura laríngea y los pliegues vestibulares. La parte media de la cavidad laríngea es bastante estrecha y discurre entre los pliegues vestibulares por encima y los pliegues vocales por debajo. Y el espacio infraglótico es la cámara más inferior y está entre los pliegues vocales y la abertura inferior de la laringe. Ahora mencionando los ventrículos y sacos laríngeos, a cada lado la mucosa de la cavidad media sobresale de manera lateral a través del hueco entre los ligamentos vocal y vestibular y crea un espacio que se llama ventrículo laríngeo. Una extensión tubular alargada de cada ventrículo se proyecta anterosuperiormente entre el pliegue vestibular y el cartílago tiroides y alcanza la altura del extremo del cartílago tiroides. El moco secretado en los sáculos lubrica los pliegues vocales. Ahora vamos a entrar en algo un poquito más complicado de explicar para mí, que bueno, desde arriba se observa un pliegue en forma triangular, una abertura pues, que se llama hendidura del vestíbulo o también llamada rima vestibuli. Y se encuentra entre los dos pliegues vestibulares adyacentes y la entrada a la cámara media de la cavidad laríngea. El vértice de esta abertura se encuentra de manera anterior y su base se forma por la pared posterior de la cavidad laríngea. Inferior a los pliegues vestibulares, los pliegues vocales y las partes que se encuentran cubiertas de mucosa, los cartílagos aritenoides forman las paredes laterales de la hendidura glótica. Es una abertura triangular que separa la cámara media por encima de la cavidad infraglótica por debajo. La base de esta abertura se forma por el pliegue mucosa llamado pliegue interaritenoideo, al final de la escotadora interaritenoidea. Tanto la hendidura glótica como la hendidura del vestíbulo pueden abrirse y cerrarse mediante movimientos de las membranas fibroelásticas y los cartílagos aritenoides. Los músculos intrínsecos pueden principalmente actuar sobre las articulaciones cricotiroidea y cricoaritenoidea, pueden forzar los tejidos blandos asociados con las membranas cuadrangulares y los ligamentos vestibulares. También pueden tirar de los ligamentos vocales y ajustan la distancia entre los cartílagos aritenoides y la epiglotis. El primer músculo que vamos a ver, músculos cricotiroideos, ahí me falta una S, tiene forma de abanico y tiene una parte oblicua y una parte recta. La parte oblicua va en dirección posterior desde el arco del cartílago cricoides hasta el asta inferior del cartílago tiroides, mientras que la parte recta va un poquito más vertical desde el arco del cartílago cricoides al margen posterior inferior de la lámina tiroidea. Estos músculos van a mover las articulaciones cricotiroideas y tiran del cartílago tiroides hacia adelante y lo giran hacia abajo con respecto al cartílago cricoides. Y esto ayuda a que se alarguen los pliegues vocales. Y los músculos cricotiroideos son una excepción debido a que son los únicos músculos intrínsecos que se van a inervar por los ramos laríngeos superiores de los nervios vagos. Los siguientes músculos intrínsecos se van a inervar también por ramas del nervio vago, pero son llamados laríngeos recurrentes. Ahora vamos a mencionar este grupo de músculos, que son los músculos cricoaritenoideos posteriores y laterales, músculos aritenoideos transversos y oblicuos y los músculos vocales. Primero vamos a mencionar los músculos cricoaritenoideos posteriores, que encontramos uno derecho y otro izquierdo. Se pueden originar de una depresión que se encuentra en la superficie posterior de la lámina del cartílago cricoides y se dirigen superiormente para unirse sobre la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Los músculos cricoaritenoideos posteriores van a rotar externamente y abducir los cartílagos aritenoides. De este modo se va a abrir la hendidura glótica. Y como mencioné, están inervados por los ramos laríngeos recurrentes de los nervios vagos. Ahora voy a continuar con los músculos cricoaritenoideos laterales,
que se originan en la parte superior del arco del cartílago cricoides. Y los músculos cricoaritenoideos laterales van a rotar internamente los cartílagos aritenoides. Estos movimientos van a producir la aducción de los pliegues vocales, que pues es el cierre, y también están inervados por los ramos laríngeos recurrentes del nervio vago. Ahora voy a hablar del músculo aritenoideo transverso y los oblicuos. El músculo aritenoideo transverso es impar y se extiende desde una distancia que se encuentra entre los márgenes laterales de los cartílagos aritenoides y cubre las superficies posteriores de estos cartílagos. Va a aducir los cartílagos aritenoides y también se inerva por los ramos laríngeos recurrentes del nervio vago. Los músculos aritenoideos oblicuos se van a dirigir desde la superficie posterior de la apófisis muscular de un cartílago aritenoides hasta el vértice del cartílago aritenoides del otro lado. Estos músculos van a disminuir la abertura laríngea y estrechan la distancia entre los cartílagos aritenoides y la epiglotis, y también se inervan por los ramos laríngeos recurrentes del nervio vago. Ahora voy a continuar con los músculos vocales, que son alargados laterales y paralelos a cada ligamento vocal. Estos ligamentos van a ajustar la tensión de los pliegues vocales y están inervados por los ramos laríngeos recurrentes del nervio vago. Continuando con el último grupo de músculos, que es el músculo tiroaritenoideos, son unas tiras son anchas y son laterales a la membrana fibroelástica de la laringe y los ventrículos y sacos laríngeos. Puesto que los músculos tiroaritenoideos son anchos, actúan como un esfínter del vestíbulo empujando los tejidos blandos mediales a los músculos hacia la línea media. También estrechan la abertura laríngea. Los músculos tiroaritenoideos se inervan por los ramos laríngeos recurrentes del nervio vago. Ahora voy a hablar de la función de la laringe. Bueno, la laringe es un esfínter y es complejo para la parte inferior del tracto respiratorio. Los ajustes del tamaño de la cavidad central de la laringe se producen debido a cambios en las dimensiones de la hendidura del vestíbulo, la hendidura glótica, la abertura laríngea y el vestíbulo. Y estos cambios se deben a los mecanismos laríngeos y a las acciones musculares. Aquí tenemos la respiración en reposo y la inspiración forzada. Durante la respiración en reposo, la abertura laríngea, la hendidura del vestíbulo, la hendidura glótica y el vestíbulo se encuentran abiertas. Y durante la inspiración forzada, los cartílagos aritenoides rotan de manera lateral, sobre todo por la acción de los músculos cricoaritenoideos posteriores. Debido a esto, los pliegues vocales están en abducción y la hendidura glótica se ensancha, lo que aumenta eficazmente el diámetro de las vías aéreas laríngeas. Ahora, entrando en la fonación, durante este proceso los cartílagos aritenoideos y los pliegues vocales se encuentran en aducción. En la inspiración forzada están en abducción y en la fonación en aducción. Y el aire se fuerza a través de la hendidura glótica que se encuentra cerrada. Los músculos vocales y cricotiroideos ajustan la tensión de los pliegues vocales. Durante el cierre forzado de la laringe, se produce cuando se retiene el aire en la cavidad torácica. Por ejemplo, cuando se quiere estabilizar el tronco, durante los levantamientos bruscos o para aumentar la presión intraabdominal. Durante el cierre forzado, la hendidura glótica se encuentra totalmente cerrada, así como las partes inferiores del vestíbulo y la hendidura del vestíbulo. El resultado es el cierre completo y forzado de las vías aéreas. Ahora la última función de la laringe, la de la deglución. En este proceso, la hendidura del vestíbulo, la hendidura glótica, el vestíbulo y la abertura laríngea se encuentran estrechas. Además, la laringe también se mueve hacia arriba y hacia adelante, provocando que la epiglotis se vaya hacia abajo y se estreche para cerrar la abertura laríngea. El movimiento hacia arriba también abre el esófago y todas estas acciones evitan que los sólidos, los líquidos entren en las vías aéreas y para que se vayan más rápido por el esófago a través del receso piriforme. Ahora ya entrando en lo último, que son los vasos y los nervios. La irrigación arterial se debe principalmente a la arteria laríngea superior y la arteria laríngea inferior. La arteria laríngea superior
se origina cerca del borde superior del cartílago tiroides y es rama de la arteria tiroidea superior de la arteria carótida externa y acompaña la rama interna del nervio laríngeo superior a través de la membrana tiroidea para recorrer la laringe. Y la otra arteria es la arteria laríngea inferior. Se origina en la rama tiroidea inferior del tronco tirocervical de la arteria subclavia inferior en el cuello y junto con el nervio laríngeo recurrente va a subir en el surco entre el esófago y la tráquea. Ahora las venas que drenan en la laringe acompañan a las arterias. Las venas laringes superiores drenan en las venas tiroideas superiores, que a su vez drenan en las venas yugulares internas, mientras que las venas laringes inferiores van a drenar en las venas tiroideas inferiores, que a su vez van a drenar en las venas brachiocefálica izquierda. Del sistema linfático no encontré ni una foto ni en el Netter ni en el Gray, pero lo voy a mencionar así. Los vasos linfáticos drenan regiones que se encuentran por encima y por debajo de los pliegues vocales. Los que están por encima siguen la arteria laringe inferior y los que están por abajo drenan los nódulos profundos que se asocian con la arteria tiroidea inferior. Por último, vamos a hablar de los nervios, que pues son dos ramos del nervio vago los que van a participar en la laringe, que son los nervios laringeos superiores y los nervios laringeos recurrentes. Se encargan de la inervación tanto motora como sensitiva de la laringe. Hablando primero de los nervios laringeos superiores, estos se originan en los ganglios vagales inferiores en la parte alta del cuello y descienden medialmente a cada lado a la arteria carótida interna, y se dividen en un ramo interno y uno externo. El ramo externo va a descender a lo largo de la pared lateral de la laringe para inervar y penetrar en el constrictor inferior de la faringe y termina inervando también al músculo cricotiroideo, mientras que el ramo interno se dirige anterior-inferiormente y penetra en la membrana tiroidea. Y ahora, hablando del nervio laríngeo recurrente, son sensitivos y también son motores. Son motores en todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto para el cricotiroideo, y son sensitivos de la cavidad laríngea por debajo del nivel de los pliegues vocales. El nervio laríngeo recurrente izquierdo se origina en el tórax, mientras que el nervio laríngeo recurrente derecho se origina en la raíz del cuello.